El Grupo Pacífico de Comunicaciones, presente en la sociedad con este programa de opinión. Al compás de los tiempos. Muchísimas gracias, qué bueno compartir valores de gran proyección eterna, como es hablar de Israel. Israel es el reloj del mundo y tenemos que tomar en cuenta en la historia desde la creación de Dios, lo cual está escrito en la Biblia para ayudarnos a entender cómo la creación que Dios puso en la tierra a través de los 7 días que duró, se mantienen hasta el día de hoy bajo una condición espiritual de entendimiento que debe estar en nuestro sentir de toda la iglesia. Por eso, en estos días que Israel está celebrando 69 años de haber sido incorporado como nación, establecido por las Naciones Unidas, queremos nosotros en estos días tener una referencia puntual de lo que significa Israel para la Iglesia y para el mundo entero. Está con nosotros un comisionado de un proyecto de conexión Israel. Es el señor Ronnie Kaplan. Él es descendiente judío y lo tenemos con nosotros con una conversación muy amplia esta mañana, pero que queremos puntualmente referirnos en este programa para tener para ustedes la información. Me acompaña Víctor Villasante, el administrador de la estación de Pacífico, quien tiene en su vida mucha inquietud por las cosas de Israel. Como sabemos, al pueblo de Israel se le llama el pueblo judío, y es ese pueblo que tiene una historia de sufrimiento muy larga, pero también tiene una historia de bendición muy larga. Y por eso estamos aquí con ustedes. Presento entonces al señor Ronnie Kaplan para este diálogo para beneficio de todos nosotros. Gracias por estar aquí. Es un gusto, don Pedro, estar con ustedes aquí, Víctor. Gracias, Ronnie. Qué bueno tenerte como un comisionado, ¿no? Que estás para América Latina, hablando siempre de lo que debe interesar mucho a nosotros, los cristianos evangélicos, que nos consideramos amigos de Israel. Definitivamente, la verdad que es siempre lindo ver el pueblo evangélico y agradecerle también al pueblo evangélico por toda esa intercesión y por todo ese amor que constantemente le están dando a Israel y siempre tienen a Israel en oración, ¿verdad? La palabra judío en hebreo se dice Yehudí. Yehudí viene de la palabra lehodot, que es agradecer. El judío es el que alaba, el que agradece, así que en nombre mío, en nombre de mi familia, de mi gente en Israel, me gustaría empezar agradeciendo todo ese amor y toda esa oración y toda esa intercesión del pueblo evangélico por el pueblo de Israel, sea cual sea la situación. Es importante la interpretación hebrea, ¿no?, de la palabra judío, pero también hablaste de una interpretación hebrea sobre Perú, fructífero. Exacto, en hebreo la palabra fruto se dice peri, y está escrito en Génesis, allí al principio, Pru, Urbu, Umilu et Haaretz, es el primer mandamiento que tenemos, fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Perú es la primera de esa palabra, significa fructificar. Así que no sé si será un juego de palabras o efectivamente Perú es un lugar que va a fructificar el mundo.
Muchísimas gracias por ese concepto. Y la verdad es que tenemos un concepto bíblico de estar tomando en cuenta la existencia de Israel como un reloj para la humanidad, pero que a su vez, al tomar en cuenta en una identidad del Espíritu, vamos a recibir nosotros respuesta de Dios como Padre del pueblo de Israel, la bendición que todos quisiéramos tener. Ustedes nos bendicen, nosotros los bendecimos multiplicado por 1000. Todas esas bendiciones, como les decía, así como ustedes aman al pueblo de Israel, también nosotros como pueblo de Israel los amamos. Y al fin y al cabo está escrito en Isaías 56:7 que la casa de Israel va a ser llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que estamos esperando eso también. Bueno, la Biblia es el documento que no cambia, porque viene del cielo, de Dios. El mundo es cambiante, las cosas humanas están complicadas en el mundo, pero la mano de Dios a través de Israel permite que podamos vivir a la luz de la Biblia, confiando que hay un Dios que es el creador de todas las cosas y que a través de la creación nosotros recibimos todo el sustento que necesitamos. De hecho, la palabra Israel en su etimología significa Yashreel. Yashreel significa prevalecerá Dios. Eso es una palabra que realmente aparece en la Biblia por primera vez cuando Jacob está peleando con el ángel. Y hoy en día en Israel estamos viendo gran parte de las profecías bíblicas que se están haciendo realidad. Uno puede ser más o menos creyente, pero todos ven en Israel en este momento la reunión del pueblo judío de los 4 rincones de la tierra, el florecimiento del desierto, la construcción de ciudades, viñedos, como dice en la Biblia, y un país que definitivamente es uno de los países también más tecnológicos del mundo, ¿no? Usted sabe, don Pedro, que está escrito en la Biblia que Israel es una tierra de leche y miel. Ahora bien, cuando el pueblo judío comienza a regresar a la tierra de Israel a fines del siglo XIX, abro paréntesis y digo que hay que tener en cuenta que gran parte de ese pueblo ya vivía en la tierra de Israel y hubo siempre presencia judía en la tierra de Israel desde la conquista de Josué hasta el principio de las emigraciones en la época sionista de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. No había allí absolutamente nada. El escritor Mark Twain, en un viaje por la Tierra Santa, escribió en el año 1870 que esta tierra es una zona desolada, infértil, donde no hay absolutamente nada. Y cuando esta gente llegó allí, tenía 2 posibilidades: o sentarse arriba de una piedra y comenzar a llorar, decir, Dios, esta es la tierra prometida, la que me trajo; o sentarse en otra piedra, orar, ser socio en la creación y establecer una economía basada en el conocimiento, en la creatividad, en la innovación. Y esa innovación israelí está inspirando hoy a prácticamente todo el mundo. Así como al principio al niño le es difícil succionar la leche materna y a la madre le es difícil amamantar, así también al pueblo de Israel le fue difícil sacar la leche y la miel de la madre tierra de Israel. Le fue difícil desarrollar todo eso y ganó la tierra de Israel disecando pantanos y con muchas prohibiciones. Pero así como el niño a la leche materna, así también el pueblo de Israel a la leche, a la bendición, a las frutas que emanan de la tierra, de la madre tierra de Israel. Mencionaste lo profético, ¿no? Y Víctor, tú tienes siempre en tu conversación mucho sobre lo que es las profecías. Y podrías tú ampliar un poco lo que está diciendo aquí nuestro lo que invitado. nuestro amigo Ronnie, que es una bendición porque
aún siendo judíos, siempre tenemos una bendición especial para nosotros. Indudablemente que Israel es un pueblo bendecido por Dios, ¿no? A través de su historia, hemos visto todo el peregrinaje que Israel ha tenido en estos años, en estos miles de años, y hoy en día vemos una potencia, su tecnología, la forma de irrigar a sus tierras, regadío por aspersión, tecnología que ha sido llevada y traída también a nuestro país. En nuestro país hay lugares donde ya están trabajando ese tipo de tecnología bajo la supervisión con el gobierno israelí, convenios que han habido, tanto en sistemas de seguridad e inteligencia también, ¿no? Pero no deja de sorprendernos, como dice don Pedro, en lo que es venir a ser los temas actuales, temas que a nosotros los evangélicos nos dan como parte de una profecía, y profecías apocalípticas en algunos casos de los últimos tiempos, donde dan a mostrar que Israel es la zona principal donde se van a desarrollar todo este tipo de eventos. Y el pueblo de Dios está orando, como dicen, pero estamos constantemente orando por la tierra de Israel, y es un mandato que nos da el Señor, orar por la tierra de Israel. Ese es un mandato que tenemos, y de alguna manera nos has bendecido al decirnos sobre Perú. Mira, no es por nada, creo que don Pedro, en el año 1492, cuando Cristóbal Colón tuvo que salir con una embarcación por la Reina, salieron judíos. Se dice la historia que fueron judíos los que salieron en esa embarcación, que estaban presos, para evitar el problema que había en ese de la Inquisición. Salieron de España y llegaron a tierras peruanas. Y ese nombre de Perú que no tenemos el origen, y creo que ahora sí lo has manifestado, que este tiempo es muy bueno para mí, me sorprende lo que se está diciendo, porque si es una tierra de bendición el Perú, sí, es una tierra de bendición, es fortificado, sí, porque tenemos 3 regiones muy importantes de costa, sierra y selva, donde tenemos todos los productos en todas las estaciones, ¿no? Y inclusive la papa, que siempre menciona don Pedro en sus editoriales, que es un alimento que Dios bendijo esta tierra, y esa papa se fue a Rusia cuando tuvo el problema de la Primera Guerra Mundial y que había una hambruna, y que sirvió para alimentar a todas las poblaciones. Entonces, es tierra de bendición, ha fortificado esa tierra de bendición, pero nosotros bendecimos a Israel, y si tú bendices a Israel, nosotros somos bendecidos también. Entonces creo que por ahí, don Pedro, es un cumplimiento de la profecía de Dios, en ese sentido, a ver a Israel crecer. Nosotros manifestó don Pedro que somos injertos, realmente los que hemos recibido al Señor, de alguna manera recibimos ese valor que Dios ha dado a este pueblo en su bendición, que le dijo que llegará a un lugar donde fluirá la tierra, leche y miel, pero es más, que no van a estar fácilmente ahí porque van a estar rodeados de enemigos siempre. Y también dice la palabra de Dios que eso siempre iban a tener. Es parte de una historia que nosotros nos toca vivir en estos tiempos. Quizás esta generación, hemos visto el desarrollo de las profecías en este tiempo, y vamos a ver en estos tiempos finales, si Dios nos permite, desarrollo de algunas cosas más. Pero Israel es importante para nosotros, para la vida de un cristiano, y seguiremos orando por ello. Muchísimas gracias. Gracias. Es vivir en una expectativa. ¿Qué pasa con Israel, no? Así es. El día a día. Claro. No es un tema histórico del pasado. Así es. Pero sí es también de gran interés por los sucesos que se dan día a día, pero también por lo que vendrá a través del tiempo. Haber conocido Israel, como en mi caso, me permitió tomar muy en cuenta todo el recorrido de la vida de Jesús dentro de Israel, para valorar aquella condición de una tierra donde fluye la leche y la miel, es decir, el sustento físico, pero también el sustento espiritual. Definitivamente. ¿En qué año estuvo usted en Israel, don Pedro? 1986. ¿Y se sintió seguro ahí? Pues claro que sí, claro que sí. No hay por supuesto una condición de guerra política, pero ir a Israel no tiene por qué uno sentirse que está afectado. Las cosas van bien, ¿no? Seguro, sí. Nosotros traemos muchos grupos a Israel
y la gente se siente por lo general más segura en Israel que en cualquier otra capital de América Latina. Amén. Es un lugar seguro, 100% seguro, que está cuidado por Dios, Amén. también por el ejército, y es un lugar realmente 100% seguro, que la gente no tiene que tener ningún tipo de miedo en venir, ¿no? Definitivamente, si bien Israel tiene algunos desafíos, como manifestaba usted, la historia del pueblo judío es una historia de un pueblo que ha sabido sobreponerse a la adversidad y ha sabido transformar desafíos en oportunidades y ha sabido de alguna manera dar vuelta esos desafíos de tal manera de que jueguen para bien, y por suerte hoy en día en Israel es un lugar donde ha renacido el idioma hebreo. La mayor parte del pueblo judío vive en la tierra de Israel, y estas eran premisas que los propios precursores del sionismo no creían que iba a ser posible materializar. Pero el sionismo, o el restablecimiento de la soberanía judía en la tierra de Israel, ha sabido refutar las propias premisas de sus precursores. Sí, lo que el hombre en su mente limitada no puede entender, cuando estamos en una condición de análisis espiritual bajo un entendimiento profundo, entonces uno puede ver y tener la implicancia de la seguridad de los milagros. ¿Qué cosa es un milagro? Es recibir lo que no se ve, lo que uno piensa que no va a ser, pero que sí. Humanamente no va a ser, pero sí, espiritualmente sí va a ser. Y eso es lo que vemos con ustedes en Israel. Qué lindo, ¿no? Un milagro en realidad es el hecho que estemos acá también. Hay milagros grandes y milagros chicos, ¿no? Claro. Eso es un milagro grande. La vida es un milagro. La vida es un milagro, exactamente, sí. Nes, se dice en hebreo, Nes, Nisim Beniflaot, milagros y maravillas. Es parte de una fe, ¿no? Como dice la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es fe. Y nosotros, indudablemente, como el Perú, hemos tenido mucha relación con Israel a través de, como manifestó don Pedro, estábamos en una conversación previa a esto, en esa firma de la declaración donde se le reconoce al Estado de Israel, ¿no? Por las Naciones Unidas. Por las Naciones Unidas, y la firma de Perú aprobando también la creación de este Estado, ¿no? Don Pedro, usted creo que tiene más conocimiento. Bueno, eso es algo que se da dentro de una soberanía divina, ¿no? Amén. Porque que Perú haya puesto su firma a favor de Israel es lo que significa que este país, que es fructífero, Amén, tenga los recursos que necesita para su gente, para poder vivir. Sí, están hablando de la resolución 181 de Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, cuando se vota a favor de la creación del Estado de Israel. Y de hecho, en ese momento, al otro día, judíos de todas partes del mundo y en Israel mismo, y amigos de Israel también, amigos cristianos de Israel, los llamados cristianos sionistas, yo los llamaría a ustedes cristianos sionistas, si me lo permiten. Gracias, Claro, gracias. Ustedes cristianos sionistas estaban felices con esa resolución, ¿verdad? Lamentablemente el mundo árabe en ese mismo momento decidió que había que comenzar con una especie de guerra. La guerra de independencia comienza el otro día, que tiene su apogeo con la declaración de independencia del Estado de Israel, aquel 14 de mayo de 1948, que vamos a estar celebrando 70 años el año que viene. En ese momento, 7 fuerzas árabes atacan a Israel con el objetivo de tirar a los judíos al mar. Desde esa declaración hasta esta parte, Israel está intentando hacer la paz con sus enemigos, con sus rivales. La ha hecho con muchos. La ha hecho con Egipto, la ha hecho con Jordania, y hoy en día es un país que se puede vivir tranquilamente en Israel, se vive bien y las condiciones de seguridad son excelentes. Pero lamentablemente gran parte del mundo árabe no ha de alguna manera terminado de reconocer que Israel es un hecho consumado, ¿me explico? O sea, el hecho que haya una democracia judía allí en un Medio Oriente que era principalmente
musulmán y tribal antes del año 48, no termina de ser reconocido por el otro lado, y Dios quiera realmente que lleguemos a esta ansiada paz, ¿no? Aquí en la zona del Medio Oriente, ¿no? Correcto. Sí. Queremos terminar esta entrevista de tanto valor espiritual por lo que significa Israel, motivando de mi parte a toda nuestra gente que conoce la Biblia, que conoce de Jesús y que sabe que Israel es el lugar donde nació Jesús, en Belén, y que es el lugar donde murió en el Calvario, y toda su vida de servicio de 3 años lo ha realizado dentro del territorio de Israel. Y por supuesto, Jerusalén es el centro de gravitación de todas las actividades que Jesús realizó. Por eso vamos a buscar que ustedes se interesen por querer ir a Israel. Les digo que es una experiencia sumamente grande y hay que buscar que la facilidad que viene de Dios para que usted llegue a Israel. No se haga atrás. Diga, yo quiero visitar Israel y pido a Dios que Él me conceda esa oportunidad. Víctor, esa es la forma que... Sí, yo creo que es una forma que estoy manifestando, don Pedro, anhelar eso de los cristianos tenemos el conocer la tierra que de alguna manera ha traído a nuestras vidas ese gozo de saber que somos parte de la historia. Dios bendijo a Israel y bendice también a aquellos que vendían a Israel. Ya no me gusta tocar la segunda parte porque tampoco no va con nosotros, pero nosotros estamos para bendecir a Israel y nuestra oración debe ser constante, permanente sobre Israel. Invitamos a todos nuestros hermanos de alguna manera para inscribirse en la oportunidad que nosotros vamos a manifestar a través de nuestro hermano Ronnie, que se va a hablar con algunos programas que de alguna manera van a haber de difusión dentro de la institución de Pacífico Comunicaciones y a través de las redes sociales, que vamos a difundir más temas de estos viajes a Israel. Efectivamente, nosotros organizamos viajes a Israel y además de organizar los viajes de forma profesional, con todo incluido dentro del viaje, lo hacemos también de todo corazón. Y recibimos en Israel a nuestros hermanos cristianos como hermanos de todo corazón, y allí vamos a la zona de Jope, donde Pedro tuvo la visión del lienzo y es el comienzo de la evangelización, donde Jonás se intentaba de escapar de Dios, que lo llamaba a ir a profetizar a Nínive, donde el rey Salomón recibía los cedros del Líbano para construir el segundo templo. Amén. Vamos a ir también a toda la zona de Cesarea Marítima. Vamos a ir a sinagogas modernas y ver cuál es la diferencia de una sinagoga moderna con la sinagoga en la época de Jesús, al Monte Carmelo, a el Monte del Precipicio, al lago de Genazaret, a Cafarnaúm, a la iglesia de los panes y los peces, a la fuente de Gedeón, a Jerusalén, al Mar Muerto, a Masada. Realmente vamos a caminar por donde caminó el Señor Jesús, vamos a caminar donde caminaron nuestros patriarcas Abraham, Isaac, Jacobo, Sará, Rebeca, Raquel y Lea, nuestras matriarcas. Y cuando los cristianos vienen a Israel, los recibimos de todo corazón allí, vamos con la Biblia y la Biblia toma un relieve completamente distinto, o aún más relevante, no distinto, sino aún más relevante que la que uno conocía en estos 50, 60 años, como quien dice, ¿no? Es realmente impresionante la forma en que los pastores, los hermanos y las hermanas renuevan mucho de su fe, muchos de sus conocimientos estando allí en Israel. Y nuestro proyecto, que se llama Las Huellas del Cielo, es un proyecto de viaje a Israel, que en este caso nos gustaría hacerlo junto con Pacífico Comunicaciones, para que la gente tenga posibilidad de venir a Israel. Y sabe que no hay que tener miedo, hay que romper esa barrera del miedo. Así es. Lo espiritual es primero, y los recursos vienen poniendo primeramente a
actitud de pedir a Dios que Él intervenga, y Dios es generoso, y en un país como Perú, que es fructífero, como se dice en hebreo, Amén. Entonces todo el que quiere debe poner en las manos de Dios, y vamos a propiciar que lo más que puedan, no solamente para los tiempos del año que viene, que puede ser en junio, sino para cada cierto tiempo, ir promoviendo que muchos de ustedes vayan, y les recomendamos que lo hagan antes que llegue la edad mayor. Gracias por tu visita a nuestras oficinas y por lo que significa, Ronnie, tu presencia en el Perú para darnos una actitud de motivación para Israel. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer estar acá en Perú, siempre lindo volver a Perú, gente excelente, comida excelente y mucha presencia de Dios. Qué gusto. Dios te bendiga. Shalom, Ronnie. Shalom ubrajá. Ubrajá. Y bendiciones. Bendiciones. Gracias, también Pedro. para tu familia. Gracias por ustedes. Ya seguiremos hablando de esto en otros programas. Amén. Permiso. El Grupo Pacífico de Comunicaciones, presente en la sociedad con este programa de opinión. Al compás de los tiempos.